Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los domingos, pues tenemos horario de prácticas enfocados a las conferencias que vimos en la semana. Vimos la conferencia sobre el yo de la traición y bueno, vamos a ver la práctica del día de hoy, rescatando la lealtad. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica del día de hoy. A las personas que quieran compartir el link de inicio a la práctica, pues pueden hacerlo en este momento. De manera pues que llegamos a más personas. Ya estamos compartiendo en los grupos. Recordarles que el curso Conocimiento de sí mismo, pues son 75 conferencias, todas completamente gratuitas y de libre acceso, por lo que podemos siempre estar compartiendo las conferencias. Recordemos que con eso sacamos adelante el tercer factor, el factor del sacrificio por la humanidad. Son de carácter continuo, o sea, son 50 conferencias de fase A, 25 conferencias de fase B, y cuando terminamos las conferencias, pues vuelven a iniciar desde la número 1. Eh, ya estamos ahora mismo por la conferencia número 46. Y pues cuando terminemos las 50 conferencias, volvemos nuevamente a iniciar desde la conferencia número 1. Entonces, las personas que quieran ya ir invitando para el inicio del nuevo temario, que aproximadamente va a ser para el 25 de mayo, pues pueden ir invitando a las personas a unirse a las páginas de Facebook. Pueden unirse a la página de Facebook Curso Conocimiento de sí mismo bzla.blp, o pueden unirse a la página de Facebook Conocimiento de sí mismo Venezuela, que en ambas transmitimos en vivo. Entonces, a través también de la página, allí tenemos el enlace por el que pueden unirse al grupo de WhatsApp, que es donde enviamos el material complementario y también enviamos el link de inicio a cada una de las conferencias. Me van a permitir un momentito. Ya iniciamos. Bien. Bueno, vamos a ir iniciando la práctica. Ya veo que sí llegan los mensajes. Si surge alguna pregunta, pues pueden dejarla en los comentarios y en la medida en que vamos desarrollando la práctica, pues podemos
responder las inquietudes si hay alguna inquietud. Entonces vamos a ir iniciando, rescatando la lealtad. Esta práctica pues tiene como objetivo experimentar la técnica para descubrir y disolver los enemigos del Cristo que nos llevan a traicionar el pacto más importante. Porque recordemos, ese pacto más importante es el de autorrealizarnos, o sea, cuando nos llega el conocimiento y ya pues sabemos que requiere de que empecemos a trabajar sobre nosotros mismos con los 3 factores de la revolución de la conciencia, buscándole ese espacio a hacer cada una de nuestras prácticas. Pues ya cuando empezamos a poner excusas, cuando ya que no es que ahorita es porque no tengo tiempo, ahorita es porque estoy muy cansado, ahorita es porque no tengo dinero, allí vemos pues cómo empiezan todos esos enemigos del Cristo a manifestarse, impidiendo que se haga, que se cumpla ese pacto donde uno pues ya una vez recibiendo el conocimiento dice, pues me voy a autorrealizar, y empieza uno a poner esos horarios y después empieza a revisar que entonces no, pues no quiero hacer la práctica el día de hoy, no la voy a dejar para mañana. Si me tocaba hacer un traslado de fondos, que normalmente se hace todos los días, pero entonces no, ya hoy me siento tengo muchas cosas que hacer y entonces no lo voy a poder hacer el día de hoy, y de esa manera se empieza a postergar las prácticas, y es porque allí están esos enemigos del Cristo que nos están llevando a traicionar ese pacto, o sea, ese pacto con nuestro ser, de empezar a conocernos a nosotros mismos, de empezar a rescatar nuestra conciencia y llegar pues a ese punto de la autorrealización. Entonces vamos a ir recordando un poco lo que veíamos en la práctica, donde hablábamos de la traición. ¿Qué es la traición? O sea, para que haya una traición tiene que haber un acuerdo previo. Entonces, cuando hay ese acuerdo y se incumple o se adultera, o sea, se cambia de alguna manera, ya allí hay una traición. Entonces, como les decía, si uno dice, no, yo voy a hacer este horario para hacer meditaciones, o voy a hacer este horario para trabajar la retrospección, o este horario para empezar a hacer la práctica del suprasexo, y resulta que no lo vamos haciendo, allí es, o sea, estamos incumpliendo ese pacto con nosotros mismos, porque recordemos, o sea, nosotros somos el ser, solo que lo que se manifiesta a través de nuestra máquina ahora mismo, pues son todos nuestros yoes. Una vez que empecemos a morir, pues vamos a ir rescatando ese ser que está atrapado pues en cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces, cuando no cumplimos con esos horarios que vamos estableciendo para el trabajo interior, pues allí estamos cayendo en esa traición, porque estamos incumpliendo ese pacto que hicimos con nuestro ser o con nosotros mismos, pues de empezar a trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y es que este es el pacto más importante, porque recordemos, es digamos tan extraordinario que nos llegue el conocimiento, de 1000 que lo buscan uno lo encuentra. Entonces, cuando uno llega al conocimiento y está dispuesto a hacer la obra, uno se compromete a trabajar cueste lo que cueste para encarnar al Cristo interior. Pero allí empiezan pues todos nuestros yoes que no quieren que el Cristo nazca, pues empiezan a poner oposición. Y entonces uno llega, no, ya yo este defecto lo comprendí, no, yo ya no respondo a la ira de esa manera, y resulta que los yoes nos están, es como que el yo está por ahí dormidito y nos vuelve a hacer caer, y la persona dice, pero bueno, yo ya lo había trabajado. Pero es eso, o sea, los yoes siempre en su astucia pues van a buscar maneras de volver a alimentarse si no estamos en autoobservación. Entonces, comprender que ese es nuestro pacto más importante y hacer todo lo posible por sacarlo adelante, buscando maneras siempre de ir enmendando esos errores que vamos cometiendo. Hablábamos en la conferencia de los 3 traidores, el Judas, que es el demonio del deseo,
ese fuego que nos mueve a hacer algo. Está Pilatos, que es el demonio de la mente, aquel que se lava las manos porque lo que hace es justificarse para cometer el error. Y está Caifás, ese demonio de la mala voluntad, que aún sabiendo que está cometiendo un error, pues va y lo hace. O sea, ese demonio que tiene muy buena voluntad para ver series de televisión, para ver redes sociales, para ponerse a conversar con la vecina o con alguien de la familia por horas, pero al momento en que llegó la hora de hacer la práctica, ¡ay, qué fastidio, qué aburrimiento, no me concentro, es que tengo pendiente esto o aquello otro, allí está esa mala voluntad, o sea, donde nos mostramos muy animados a hacer, a alimentar cualquier defecto psicológico, pero cuando se trata del trabajo sobre nosotros mismos, pues allí está ese demonio que nos genera muchísima mala voluntad. Entonces vamos a hacer la práctica rescatando la lealtad. Vamos a hacer una respiración profunda para ponernos en presencia de nuestro ser. Entonces inhalamos lenta y profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Bien, vamos a hacer el belly link, que recordemos es un canto mántrico que aleja las energías negativas del ambiente, larvas, magos negros, remanentes de energías negativas, etc. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección, que recordemos cierra el ambiente y lo deja protegido. Recordemos que tanto el belilín como el círculo mágico para las personas nuevas se encuentra en la página de YouTube, es la conferencia número 7 donde se explican, porque Facebook borra las conferencias al mes, pero en YouTube, en la página de Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, allí está para las personas que quieran pues revisar esa conferencia. Hagamos ahora el círculo mágico de protección, que cierra el ambiente y lo deja protegido. Concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mí, intercesor elemental, salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien, ahora vamos a pasar a hacer la petición de asistencia
donde le pedimos asistencia a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, para realizar la práctica que tiene como objetivo, pues, observar estos tres demonios: el demonio del deseo, el demonio de las justificaciones y el demonio de la mala voluntad, Judas, Pilatos y Caifás. Le pedimos a nuestro Padre, a nuestra Madre, que nos permitan encontrar la mayor cantidad de detalles. Entonces cada uno lo va a hacer con sus propias palabras internamente. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la relajación de nuestra parte psíquica y nuestra parte física. Para relajar la parte psíquica es nuestra emoción y nuestra mente. La emoción la relajamos a través de la respiración. Vamos a hacer 5 respiraciones profundas. Inhalamos por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Entonces, inhalamos, retenemos, exhalamos. 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 Muy bien, ahora para relajar nuestra mente vamos a afinar nuestro oído, o sea, vamos a ponernos a escuchar sonidos cada vez más lejanos. Podemos iniciar escuchando nuestro corazón y de allí salimos a escuchar sonidos del exterior. Entonces vamos a hacerlo durante un minuto. Muy bien. Ahora vamos a relajar nuestro cuerpo físico. Vamos a hacerlo a través de la imaginación. Vamos a imaginar como una luz verde brillante, fuerte, fosforescente, pues en la medida en que va ingresando a nuestro cuerpo, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, pues va ingresando a cada parte de nuestro cuerpo, relajando, soltando, distensionando cada parte que va tocando externa e internamente de nuestro cuerpo. Vamos a hacerlo a través de la respiración para hacerlo un poquito más rápido. Permítanme por aquí. Ok. Vamos a ponerlo de esta manera porque tenemos
no tenemos energía eléctrica, pero así se puede percibir. Entonces vamos a ir relajando nuestro cuerpo, vamos a hacerlo como lo hemos hecho en otras oportunidades a través de la respiración. Vamos a imaginar cómo cuando inhalamos lenta y profundamente, pues esa luz verde va ingresando a todo nuestro cuerpo y va soltando, relajando, distensionando cada músculo, cada nervio, cada tendón, nuestra piel, nuestra sangre, nuestros órganos internos. Entonces vamos a ir imaginando cómo en la medida en que va ingresando esa luz va soltando cada parte interna y externa en nuestro cuerpo. Entonces vamos a hacer 5 respiraciones donde imaginamos, entra esa luz desde los pies hacia arriba, por dentro, por fuera, todo lo que va tocando lo va soltando, distensionando. Entonces inhalamos. Imaginamos cómo entra esa luz y nos cubre desde abajo, nos va cubriendo hacia arriba hasta la coronilla, desde los pies hasta la coronilla. Retenemos. Exhalamos. Nuevamente vamos a imaginar que vuelve y entra esa luz y vuelve otra vez a hacer, a relajar cada parte de nuestro cuerpo interna y externamente. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a iniciar nuestra práctica. Para las personas que quieran hacerlo con el cuadernito, pues pueden hacerlo anotando. O si lo quieren hacer como hacemos en otras oportunidades, pues pueden hacerlo también a través de la meditación, o sea, a través del pensamiento, de la mente. Pero para los que prefieren a través del cuaderno, pues también es muy valedero. El cuaderno nos permite incluso a veces revisar qué partes hemos trabajado y qué partes no, y nos sirve de referencia. Entonces vamos a revisar durante los próximos 3 minuticos cuáles son los pactos respecto a nuestro trabajo interior que hemos hecho con nuestro ser. Entonces vamos a revisar en la ciencia, en el arte, en la psicología y en la mística. Vamos a revisar cuáles son las prácticas con las que nos hemos comprometido a realizar. Entonces vamos a ver si nos comprometimos a levantarnos temprano para hacer derviches o para hacer práctica de desdoblamiento todas las noches o hacemos traslado de fondos todos los días. Todas esas prácticas que nos permiten ese pilar ciencia de comprobación. O vamos a ver, pues a revisar si hemos hecho pactos, compromiso para realizar la práctica del suprasexo con nuestra pareja, o si nos comprometimos a ir trabajando los yoes de la lujuria, bien para que llegue la pareja si la persona no tiene pareja, o bien para ir purificando la práctica de suprasexo con la pareja. O nos comprometimos a hacer la práctica de arcano todos los días, o es tal o cual día de la semana, y vamos a hacer esas anotaciones precisamente para cotejar si eso que con lo que nos hemos comprometido lo estamos realizando. Si nos comprometimos a meditar sobre cada práctica de arcano para purificar la práctica, y así cada uno va a revisar en ese pilar arte pues cuáles son los compromisos que ha hecho. En la psicología dijimos voy a hacer la práctica de velar y orar después de almuerzo, o voy a hacer la retrospección diaria, o no voy a volverme a identificar con la ira, con los celos, con el yo mirón, o sea, cada uno en esos aspectos de su psicología que pues comprende que es lo más fuerte que tiene. Y en el aspecto de la mística, entonces, ¿a qué nos comprometimos? Dijimos, bueno, no, cada vez que vaya de mi casa al trabajo voy a repartir volantes,
o ya habíamos hecho el compromiso que dijimos, no, me voy a foguear 2 veces a la semana o voy a asistir a las conferencias y resulta que después, ¿qué pasó? Entonces vamos a revisar primero esos compromisos para tener pues esas anotaciones de el compromiso que hemos hecho con nuestro ser interior. Vamos a revisar durante los próximos 3 minuticos. Aquí dejamos la lámina para estar al pendiente pues de los aspectos que vamos eh, a revisar, de cuáles son esos compromisos que hemos hecho con nuestro ser. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver qué yoes me impiden cumplir los pactos de la ciencia, porque ya entonces vimos pues cuáles son esos aspectos con los que nos hemos comprometido. Ahora vamos a ir viendo en cada uno de los pilares esas prácticas, por ejemplo, matutinas, donde nos hemos comprometido de repente a levantarnos, a revisar el astral, a trabajar de repente la muerte psicológica sobre el astral. Pero entonces, ¿qué pasa? Allí cómo se manifiesta el deseo, ese deseo de seguir durmiendo, donde buscamos maneras de postergar el hacer la práctica. Dijimos, no, me voy a parar a las 4 de la mañana y resulta que no, a las 4 de la mañana se genera ese deseo de seguir durmiendo y no hacemos la práctica. Empiezan las justificaciones, no, mejor comienzo desde mañana, no, es que no puedo contra este yo. Ahí esas justificaciones y está el Caifás, donde pues ya se entrega uno a la mala voluntad, donde uno se acomoda y sigue durmiendo. Entonces, si es respecto al desdoblamiento astral, pues entonces, ajá, ahí va a ser la práctica del desdoblamiento astral.
Pero entonces resulta que surgió el deseo de estar viendo las redes sociales y entonces con las redes sociales pues ya se nos generó mucho cansancio, ahora tengo mucho sueño y entonces la mente empieza, ay no, esto es muy difícil porque hacer ese desdoblamiento astral, la práctica y me quedo dormido. Entonces allí vemos cómo pues ya cuando decimos empieza a justificarse la mente, pues no, ya ahí entonces uno se acomoda y no hace ni siquiera la práctica para el desdoblamiento astral consciente. Entonces allí vamos a ver pues cada uno va a revisar en los aspectos que haya puesto allí en la ciencia, esos pactos que dijimos que voy a hacer esta práctica tal día y a tal hora iba a hacer tal práctica y a tal hora la otra, vamos a revisar cada uno de los tres demonios. O sea, si no hacía esta práctica, ¿qué deseo era el que no me lo permitía? ¿Cuáles eran las distintas justificaciones que tenía el defecto para no hacer la práctica? ¿Y qué era lo que terminaba haciendo? Allí vamos a ir pidiendo muerte a cada uno de esos aspectos, donde vamos a ir revisando pues en cada uno de esos eh, en esos aspectos de la ciencia, de todas esas prácticas que nos comprometíamos a hacer, pues vamos a ir pidiendo muerte a cada uno de esos yoes que no nos permitían hacer la práctica. Vamos a revisarlo durante los próximos 3 minuticos. Recordemos, es poco tiempo porque es en internet, pero uno cuando hace la práctica pues puede tomarse todo el tiempo que necesite sin estar tomando el tiempo, porque en realidad es mientras esté consiguiendo detalles, pues es mucho más nutrido para el trabajo de la conciencia. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente ítem. ¿Qué yoes me impiden cumplir los pactos del arte? Entonces vamos a revisar cuando, o sea, todo lo que tiene que ver con la práctica del suprasexo. Y allí pues la persona pudiera decir, no, pero es que yo no tengo pareja, pero es que para la persona que no tiene pareja,
pues debe dar el perfil para que le dé la pareja, lo cual implica que esté trabajando en eliminar los yoes de la lujuria. Entonces allí vamos a ver cuáles son nuestros defectos psicológicos que nos impiden llegar a trabajar para tener la pareja. Entonces, ¿qué deseos se presentan? Aquí vemos en el ejemplo deseo de seguir soltero o miedo a casarse, y allí vamos a ver que está ese Judas. Pueden estar las justificaciones, mejor empiezo después, no me han indicado que debo trabajar, no me han mostrado la pareja todavía, puede ser que no esté preparado, no esté preparada, es mejor no apresurarse. Todas esas excusas las da es el Pilatos, todas esas justificaciones. Eh, cuando terminamos realizando cualquier actividad ociosa en lugar de estar trabajando los yoes de la lujuria, pues allí está ese demonio de la mala voluntad, porque ya sabemos que para llegar a tener pareja o para empezar a purificar la práctica de arcano con la pareja si ya se tiene, pues se deben estar trabajando los yoes de la lujuria. Entonces allí debemos observar qué es lo que nos impide trabajar los defectos de la lujuria. Y respecto a la práctica del arcano, pues entonces está ese deseo de realizar cualquier otra actividad y no la práctica de suprasexo, donde se presentan esas excusas: no es que estoy cansado, no es que hoy no estuve en vigilia, no eliminé casi ningún yo, entonces ¿qué voy a condensar? Es que no tengo tiempo, no es que no tengo ganas. Todas esas excusas es el Pilatos para la persona que ya tiene pareja. Y terminamos con el Caifás realizando cualquier actividad que nuestros yoes pues quieren que realicemos, ponernos a ver series de televisión o reunirnos con la familia o con amigos a conversar, y no se saca adelante entonces la práctica del suprasexo. Entonces vamos a revisar esos yoes que nos impiden cumplir esos pactos respecto a el pilar del arte. O sea, de por qué no estamos teniendo práctica de suprasexo. Si se tiene pareja, ¿por qué no se hace la práctica del suprasexo? Si no se tiene pareja, ¿por qué no se está trabajando todos los yoes de la lujuria para llegar a ganarnos la pareja? Entonces vamos a revisar esos aspectos durante los próximos 3 minuticos. Recordemos ir pidiendo muerte a cada uno de esos aspectos que vayamos encontrando.
Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente ítem. ¿Qué yoes me impiden cumplir los pactos de la psicología? O sea, los pactos, o sea, ¿por qué no estamos haciendo muerte psicológica? Entonces vamos a revisar, por ejemplo, respecto al velar y orar, se presenta el deseo de hacer la siesta después del almuerzo. Allí está ese deseo en lugar de hacer la práctica de velar y orar. Se presentan cada una de esas justificaciones. Mejor muero en marcha en las actividades de la tarde. Y termina pues la persona recostándose a descansar en lugar de hacer una práctica de velar y orar. Respecto a la retrospección, pues deseo mirar las noticias, allí está ese Judas, están las justificaciones, es que es importante enterarse de lo que está pasando. Y está ese Caifás, el de la mala voluntad, pues prendemos el televisor y allí me siento a escuchar las noticias. Entonces, así es como se termina yendo todo nuestro día y decimos, no, es que no tuve tiempo de trabajar sobre nosotros mismos. Y es porque a cada deseo que surge eh, sobre nuestro ego, pues estamos dando gusto es al ego, estamos es entregando nuestro fuego al ego y no nos estamos autoobservando. Caemos en las justificaciones, terminamos haciendo lo que la voluntad del yo quiere y pues allí no estamos viendo progreso en nuestro trabajo. Entonces vamos a revisar estos aspectos que nos impiden cumplir los pactos de la psicología. O sea, ¿por qué es que no estamos muriendo a nuestros yoes? ¿Por qué no hacemos velar y orar? ¿Por qué no hacemos retrospección? ¿Por qué no estamos haciendo muerte en marcha? ¿Por qué no estamos haciendo meditaciones reflexivas? Vamos a ir revisando y a ir pidiendo muerte a cada uno de estos aspectos durante los próximos 3 minuticos. Muchas veces en esta parte donde se presenta el deseo, allí tenemos que reflexionar también que muchas veces se pasa incluso sin justificaciones, se pasa directamente a la mala voluntad y es porque tenemos muchísima mala voluntad para el trabajo de la conciencia. Muchas veces sencillamente tenemos un deseo y
pasamos directamente a alimentar el defecto psicológico sin siquiera reflexionarlo un poquito. Entonces, eso tenemos que observarlo, todo ese desgano por hacer el trabajo, todo ese desgano por hacer las prácticas, porque a veces pensamos, ajá, pero es que si no me motivo, pero es que la motivación está atrapada allí en esa mala voluntad. Cuando empezamos a morir a cada uno de esos detalles de mala voluntad, cuando empezamos a morir a todos esos deseos que quieren es hacer otra cosa, allí es donde vamos rescatando la voluntad del trabajo hacia el ser. Entonces recordemos que en el deseo está el fuego. Si ese fuego directamente lo entregamos en lo que se presenta el deseo, ya vamos con la mala voluntad directamente a satisfacer ese deseo del ego, pues ya allí estamos entregando el fuego directamente. Entonces allí es donde está atrapada la voluntad hacia el trabajo interior. Si no estamos muriendo al deseo, pues no estamos recuperando ese fuego, esa fuerza, ese ánimo para el trabajo interior. Entonces esta es atrapada en el ego. Si queremos rescatar esa fuerza de voluntad para nuestro trabajo interior, pues debemos observarla allí en ese deseo y de allí rescatarla a través de la muerte psicológica. Ahora vamos a pasar a revisar qué yoes me impiden cumplir los pactos de la mística, de entregar el conocimiento a todos nuestros hermanos de la humanidad, desinteresadamente. Entonces, respecto a repartir volantes, deseo de llegar rápido, allí está ese Judas. Las justificaciones, voy tarde, ya no alcanzo a repartir los volantes y pues esa mala voluntad que ya pues ni siquiera saca los volantes o si los sacó pues ya los guarda directamente y camina más rápido hacia el trabajo. Si es por los fogueos o las conferencias, pues entonces es que tenemos miedo a hablar en público. Allí está ese Judas, el fuego atrapándolo, el miedo que nos paraliza. Y están las justificaciones, no es que no estoy preparado, no es que qué tal que me pregunten y yo no sepa qué responder, no es que yo veo que otras personas responden muy bien y yo me puedo confundir y allí está esas justificaciones, es precisamente ese Pilatos en nosotros. Y terminamos guardando el libro o nos desconectamos, o sea, no vamos a hacer la participación del fogueo porque ajá, estaba muy animado, sí me iba a foguear, pero en el momento no es que si me dicen que lo voy a decir mal, no es que si no me lo sé todo, no es que si me hacen muchas observaciones, todos esos miedos es a los que hay que morir. Entonces, todo eso que nos impide hacer sacrificio, impide que se desarrolle el amor en nosotros. Allí es donde está el amor atrapado, allí es porque el amor está en las obras. O sea, si no tenemos esa fuerza de voluntad para hacer llegar el conocimiento a toda la humanidad doliente, que no tienen cómo es, llegar a solucionar sus problemas, llegar a salir del sufrimiento en que se encuentran, pues, y nosotros tenemos las herramientas, pero no se las queremos entregar, pues allí está nuestra falta de amor. Entonces vamos a ir revisando esos aspectos que nos impiden cumplir esos pactos de la mística. O sea, ¿por qué no estamos entregando el conocimiento? O por qué no sacamos el tiempo para ver cada una de las conferencias, de terminar de ver todo el temario, de buscar reflexionar cada conferencia, de buscar foguearnos. Vamos a revisar cada uno de los aspectos por los que no estamos haciendo o cumpliendo ese pacto de entregar el conocimiento a nuestros hermanos de la humanidad. Recordemos ir pidiendo muerte a cada aspecto que vayamos observando.
Muy bien. Vamos a pasar ahora a revisar el propósito. O sea, vamos a ver, o sea, cómo, recordemos que cuando hacemos una reflexión, pues es bueno revisar, pues entonces, a partir de ahora, cómo hacemos para resolver esta situación, cómo hacemos para resolver estos tres demonios. Entonces, allí vamos a revisar que el deseo siempre lo vamos a trabajar es negándonos. O sea, si el deseo quiere ver redes sociales, pues me niego a ver redes sociales, elimino ese yo que quiere ver redes sociales y hago la práctica. Cuando se presentan cada una de las justificaciones, que es nuestra mente se hizo fue para reflexionar, para juzgar al yo, o sea, para juzgarnos despiadadamente. Entonces, cada vez que vengan las justificaciones, pues estar juzgando cada justificación y estar pidiendo muerte a cada una de esas justificaciones. Y cuando viene la mala voluntad, ese yo que ya quiere cometer el error, pues allí vamos a, a solventar esa mala voluntad a través de sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. O sea, en lugar de decir, no, pues es que no, el yo puede más que yo, no, no, vamos es precisamente a hacer ese sacrificio consciente de que, ajá, me voy a sentir mal porque no voy a ver las redes sociales, pero entrego ese sacrificio consciente. O sea, sí, el yo se va a sentir mal porque no va a haber redes sociales, pero sí, lo voy a eliminar a él. Y ese padecimiento donde ya después me siento es que ay, yo quería ver un ratico, era solo un momentico y ahora tengo ese desgano, allí también vamos a ese padecimiento observarlo y a eso también estar muriendo. Porque recordemos que no es solamente decir, no, yo muero a todo esto y ya. No, es que mientras no se haga un propósito, mientras no se diga o no reflexionemos y nuestra mente resuelva qué es lo que vamos a hacer para resolver, porque cuando ya lo ponemos allí en nuestra mente, pues ya la mente digamos que lo canaliza. Dice, ah, bueno, cuando se presente el deseo voy a estar allí atento negándome a cada deseo. Cuando se presenten las justificaciones voy a estar viendo, sí, o sea, una justificación y la otra, allí están. Entonces, si ya decimos, pues cuando se presenten las justificaciones, voy a estar muy atento, voy a hacerlo de esta manera o de aquella otra, y cuando se presente la mala voluntad, pues voy a buscar hacer ese esfuerzo de hacer ese sacrificio consciente. O sea, de no hacer lo que yo quiero, que tenga un padecimiento hasta en el cuerpo físico, un desgano, sí, pues vamos a ofrecer ese sacrificio consciente y ese padecimiento voluntario practicando la muerte psicológica para sacar adelante el ir rescatando a nuestra conciencia. Entonces recordemos que si nuestra mente lo resuelve, pues nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestra mente, pues sale adelante con eso que hemos proyectado de la forma en que va a ser resuelto. Entonces, bueno, eso vamos a observarlo durante 2 minuticos y ya estaríamos terminando la práctica.
Muy bien. Bueno, hasta acá la práctica. Vamos a darles las gracias a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina por la asistencia y ya estaríamos terminando la práctica del día de hoy. Entonces, bueno, viendo que no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.